Ser podcast. Los empleados de la biblioteca de Don Asensio en Hoy por Hoy descubren que había un topo que les grababa sus conversaciones. Corre el rumor entre las estanterías de esta santa casa de libros que hay algo o alguien que graba nuestras conversaciones. A mí no me miréis, que yo estoy de paso. ¿Que nos graban? No creo. ¿A quién le va a interesar lo que nosotros hablamos? ¿Pero en plan espionaje y tal? ¡Qué locura! Me encanta. Como me hayan grabado sin mis pestañas rizadas, mi eyeliner ojito de gato, mi colorete y mi iluminador en la puntita de la nariz, vamos, los denuncio. Me llevo pa'lante a Don Asensio y al que haga falta. Menos lobos, Caperucita. Ni lobos ni lobas. Yo sin mi ojito de gato mato. Yo las pestañas las tengo rizadas de fábrica, ¿eh? Pero tampoco me dejaría grabar sin mis labios perfilados con un poquito de efecto glossy lips. Tranquilidad, que la cosa no va de vídeo, sino de audio. Es gravísimo. Escuchad a Sebe. A ver, graban nuestras conversaciones, las montan y los viernes, antes de empezar la biblioteca, las emiten para que se ría el escritor o la escritora de turno. Y España entera. Yo me he enterado porque uno de Pozondo me dijo que un día mi hermano me felicitó por mi cumpleaños y salió en antena. Y ahora todo el mundo sabe la edad que tengo. Y con la edad de los Donate no se juega. Somos los Peter Pan de la Mancha. Es nuestro gran secreto. Pues a mí, ¿qué queréis que os diga? Me encanta que me graben. Este es mi pequeño reino. No tengo nada que ocultar. Soy transparente. Ya coño, pero no nos sacan como somos, sino como ellos quieren. De mí sacan siempre lo peor, como si fuese un vulgar fascista. Les voy a poner una querella criminal. Asensio también irá para adelante. Espero que no sea verdad, porque yo aquí muestro mi lado más serio, formal. Vamos, que eres más dura que una regaña. Vale, sí, mi lado más bruto. Más Rottenmeier. A ver, sinceramente no me imagino a Don Asensio microfonando la biblioteca para grabarnos, de verdad. Se trata de descubrir entonces quién es el coldo de Don Asensio. Coldo o colda, alguien nos ha traicionado. Pues que cante, que se haga un altama. El traidor que graba está aquí y no le va a salir gratis. Pero no estamos todos, ¿eh? Faltan Iñaki, Eva, Belinda. ¿Belinda? ¡Es Belinda! Belinda, pa'lante. A ver, no acusemos sin pruebas. No se ha despedido de nadie. Esta mañana me ha enviado esta nota de voz. ¡Escuchad! Pepe, mi niño, se me fue el baifo y no te dije que dejó la biblioteca. Nada, me ha salido un curro que lo mismo es un cáncamo, yo qué sé, pero una tiene que estar a lo que salta. Dile a Don Asensio que voy a echar de menos su francés. Pero es que mi nuevo jefe tiene un inglés. Ya te contaré. ¡Dios! Tu veux que je te parle de Madame Bovary pendant 6 ou 7 minutes? 6-7. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Siempre estuvo tras de mí y no la quise ver. Se fue como escondida, retando la pared. El tiempo pasará y nunca olvidaré las cosas. Antonio Martínez Asensio, buenos días. Buenos días, José Luis. ¿Tú sabes por qué andan tan alterados los empleados de la biblioteca? Porque hoy les he visto discutir y como que se acusaban de algo. Ni idea, pero ¿tú has oído alguna vez una conversación grabada en esta biblioteca? No, nunca. Pero jamás. Bueno, yo tampoco habladurías. A mí esta semana lo único que me interesa es la música de Enrique Granados, el músico catalán que protagoniza el libro de la semana, Última Escala, de Marta San Miguel, que ha editado Libros del Asteroide. Hola Marta San Miguel, buenos días. Hola José Luis Astre. Tenemos mucho rato por delante para hablar bien del libro, pero antes cuéntame cómo fue el momento en que cae en tu vida Enrique Granados, ¿eso cómo fue? Pues yo tendría unos 12, 13 años, era muy pequeña y en casa siempre sonaba música, pero sonaba de esa manera que no eres consciente, es decir, como el sonido del ascensor, el timbrazo de los teléfonos fijos, el ruido que hacen los cajones, es decir, era el sonido doméstico que había en casa. Nosotros llegábamos, pues empezaba a sonar la música como el que se quita el abrigo, hasta que un día empieza a sonar una pieza que hace que reaccione físicamente a ese sonido, ¿no? Y recuerdo perfectamente el gesto que hago de me levanto, yo, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? Entonces ese día descubro dos cosas. Uno, tomo conciencia de lo que supone escuchar música, porque aquí estamos en la radio y sí, estamos constantemente escuchando cosas, pero ¿escuchamos bien? Pues a mí esa pieza me enseñó a escuchar bien. ¿Qué hice? Fui donde estaban los discos de mis padres, abrí esa carátula, esa cosa anacrónica que muchos ya no tendrán, busqué el libreto y el número de la pieza que estaba sonando. Y de pronto es cuando descubro la biografía de Granados, que no es realmente su biografía, sino que ahí contaban ese trágico final, que es de lo poco que se conocía de él, ¿no? Y desde entonces esa historia se me queda dentro, pero creo que porque
porque me dolió. A quien no conozca el final de la vida de Granados, que es precisamente el inicio de nuestra novela de esta semana, de Última Escala, yo les invito a que se queden porque la historia es increíble, pero además la novela nos ha gustado mucho por cómo la cuenta y a partir de ese episodio final, cómo va generando y despertando el interés del lector por conocer más y más de la vida de Granados. Pero antes de ir a ello, saben que lo que nos toca es resumir un libro en 3 minutos. Antonio, ¿hoy qué toca? Vamos, hoy os voy a contar La Perla, de John Steinbeck, publicada en 1947 tras una estancia del autor en La Paz, una población de Baja California donde está ambientada. Vamos pues con La Perla de Steinbeck, que conviene no confundir con la de Rosalía, ¿eh? Claro que es el Perla, además. Eso es. Bueno, la historia comienza con Quino, un pescador de perlas despertándose casi a oscuras. En la cuna duerme su hijo, Coyotito, un bebé. Juana, su mujer, también está despierta. Cuando se ponen a desayunar, miran hacia la cuna y sobre la cuerda que la sostiene desciende un escorpión lentamente. Quino se acerca muy lentamente, pero de pronto Coyotito, riéndose, sacude la cuerda y el escorpión cae y le pica. Juana pide que vayan a buscar al doctor, pero el doctor no se acerca jamás a las cabañas. Entonces deciden ir ellos, pero el médico les pregunta si tienen dinero y como no lo tienen, no les atiende. La inflamación ha proseguido cuello arriba hasta la oreja y el niño tiene toda la cara enrojecida y aspecto febril. Lo único que puede hacer Juana es coger del agua un puñado de boza submarina, hacer con ella una pelota y aplicársela en el hombro a su hijo. Quino tiene que ir a trabajar. Es capaz de permanecer sumergido más de 2 minutos sin evidente esfuerzo. Aquel día encuentra la gran perla, perfecta como la luna, tan grande como un huevo de gaviota. Es la perla mayor del mundo. ¿Y qué hace con la perla? Pues antes de que lleguen a su choza, todo el mundo lo sabe ya. Saben los comerciantes que ha encontrado esa gran perla, lo saben los pobres, los hombres que compran perlas, el médico, que además presume de que es su paciente. Y de hecho el médico va a verles y les lleva una medicina. Quino entierra la perla en el suelo de su choza. Esa noche alguien intenta entrar en la cabaña. Juana dice por primera vez que la perla está maldita, que es pecado. Le pide a Quino que la tire, pero Quino sabe que para ellos es su única oportunidad. Por la mañana la intentan vender, pero los tasadores les intentan estafar. Aquella noche les vuelven a atacar y a la mañana siguiente, todavía con más violencia, Quino, al defenderse, mata a uno de los atacantes. No queda más tarea que la de salvarse ellos mismos. Deciden huir, pero han destrozado la barca de Quino, así que tienen que hacerlo a pie. La perla no les está complicando la vida. Absolutamente, totalmente. Rodean la periferia de la ciudad hacia el norte, andan toda la noche sin disminuir la marcha y al día siguiente Quino ve a los rastreadores. 3 figuras, 2 a pie y otra a caballo. El terror se adueña de su espíritu. Entonces corren hacia el oeste, en busca de las altas montañas pétreas. Quino va cortando los arbustos para abrir paso a Juana. Delante de ellos están las montañas de granito. Corren como los animales, al saberse perseguidos. Llega la noche. Se esconden en unas cavernas naturales, pero Quino sabe que tiene que dejar de huir y decide defenderse. Baja hasta donde están los hombres. En la cueva se oye un llanto de Coyotito y uno de los hombres dispara. Entonces Quino los mata a los 3. Cuando el cerebro de Quino se despeja un poco, se da cuenta de que se oye el histérico grito de dolor de su mujer ante la muerte del niño. Maldita perla. Vuelven solos. Quino lleva un rifle bajo el brazo y Juana un chal formando una pelota a la espalda. El chal está manchado de sangre seca. Sus grandes ojos miran al vacío, llegan hasta su cabaña. Quino saca la perla, echa atrás el brazo y lanza con toda su fuerza. La ven brillar unos instantes a la luz del sol y luego la salpicadura en el mar a lo lejos. La perla entra en el seno de las aguas verdosas y desciende lentamente hasta el fondo. Por encima, el agua es un espejo ondulante. Cuando el agua recobra su nitidez, la perla ha desaparecido. La Perla de John Steinbeck, nuestro libro en 3 minutos. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Lo primero que hace Enrique Granados al embarcar en el Sussex es preguntar a un oficial por el piano del barco. Algunos pasajeros lo reconocen y se quitan el sombrero al pasar a su lado, pero la mayoría se santigua y mira por la borda porque están a punto de atravesar el Canal de la Mancha en plena guerra. Granados siempre ha temido el mar y lo que hay bajo la superficie. Cada vez que pone un pie en un barco, la vibración del agua le hace pensar en peces mitológicos, cangrejos gigantes o tentáculos capaces de atrapar los tobillos de un hombre y arrastrarlo hacia lo hondo. Así es como empieza Última Escala de Marta San Miguel, editado por Libros del Asteroide. Y así casi termina la vida de Enrique Granados, el músico español que protagoniza nuestro libro de la semana. Por cierto, si ustedes quieren llamarnos porque les ha gustado mucho la novela y sobre todo
recomendarnos libros como siempre. Les esperamos en el 900 100 800. ¿Cuál es el libro que donan a la biblioteca de Antonio Martínez Asensio, que hoy ha escogido Última Escala? ¿Por qué, Antonio? Bueno, me ha parecido una novela magnífica, me parece que está muy bien contada y no solo es una gran reflexión sobre la música, sobre la pasión por la música, sino que a mí personalmente me ha descubierto a Granados, que yo lo tenía ahí un poco en una nube. Así que me ha encantado descubrir a este autorazo y la novela realmente está muy bien estructurada, ya lo decías tú antes, sí, cómo está contada. Aquí, Marta, se puede contar cómo muere Granados, porque es un acontecimiento histórico y porque tampoco desentraña mucho del final de la novela, porque de hecho es por donde decides empezar. ¿Por qué te impacta tanto este episodio como para empezar la novela a partir de aquí? ¿Lo tuviste claro que ibas a empezarla desde aquí? Yo creo que fue la primera decisión consciente que tomo cuando ya por fin hablo con mi editor, con Luis Solano, y decimos, venga, adelante con esta historia. Le dije, el primer capítulo, lo primero que quiero contar es su muerte. ¿Por qué? Porque lo poco que se conoce de Granados, o que al menos yo conocía de Granados, era esa muerte tan trágica, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesaba era saber quién es el hombre que saltó aquel día por la borda. ¿Quién es el hombre que era capaz de componer esa pieza que a mí me hizo levantarme, que es la danza número 2, que se llama La Oriental? Y sobre todo porque aquel día, siendo muy pequeña, cuando todavía no tienes claro los conceptos como tragedia, pérdida, cuando no sabes que las cosas son finitas, yo lo descubrí con él, ¿no? Y de pronto digo, ¿cómo puedes tomar esa decisión cuando, punto 1, tienes pánico al agua desde que es pequeño, y esto está registrado en sus cartas, pero es que además no sabía nadar, ¿no? Entonces, lo que necesitaba saber es quién es ese hombre, y por eso creo que es fundamental entender que su final es ese, pero es un libro sobre su vida, o sea, sobre todo es cómo un hombre se va construyendo a sí mismo a pesar de esa vida cinematográfica casi que tiene, porque le fue pasando de todo, pero sobre todo cómo se va construyendo el músico, ¿no? O sea, ¿un artista tiene el arte dentro? ¿Cómo eres capaz de componer lo que compones? ¿O cómo eres capaz de contar las historias que cuentas? Pues en este libro voy acompañando al lector, porque además hay como una segunda voz que va como narrando esos hallazgos. Y es fascinante ver cómo, a pesar de todo, cuando la música o el sonido tiene que salir, sale. Él se tiró al mar, contemos, porque ve que su mujer se ahoga, es un acontecimiento histórico, ¿no? Y entonces dice, yo que no sé nadar, pero me tiro contigo y morimos juntos. Y luego los testigos, los últimos que los vieron, decían que los vieron abrazados, alejándose por las olas. No hay muchas versiones de este hecho, pero yo a veces me pregunto, ¿por qué saltó? ¿Por amor o porque era incapaz de vivir sin su mujer? Y lo más trágico que me parece a mí es que el barco no se hundió. Ahí está. Con lo cual él se tiró por su mujer, pero si se hubieran quedado los dos, o si él se hubiera quedado, hubiera sobrevivido. ¿Tú crees que tenía 49 años y venía de triunfar? Porque habían estrenado su ópera en Nueva York, venía al fin de triunfar, pero estaba empezando prácticamente. Sí. Empezando en el sentido, o sea, triunfalmente. No, lo has dicho. ¿Tú crees que es más desconocido por eso? ¿Tú crees que es más desconocido porque murió muy joven? Es que en el Metropolitan de Nueva York estrena Goyescas, que es la ópera que compone basada en los cuadros de Goya, que descubre aquí cuando entra en el Prado, y era esta mentalidad, diríamos, sinestésica, que fue ver los cuadros de Goya y inmediatamente se convirtieron esos colores en música. Logra componer esta ópera inicialmente para la Ópera de París, estalla la guerra y se va a Nueva York. Entonces... Bueno, estalla la guerra y consigue al final, después de muchas peripecias, que le estrenen en Nueva York. Pero claro, tenemos que partir de la base que él era un músico, pues, de Barcelona, que hacía todo lo que podía y más por sacar adelante a sus 6 hijos, y que por fin consigue el reconocimiento internacional. O sea, no es que sea un músico español del que nosotros hablamos más o menos o que lo tenemos olvidado, es que internacionalmente era un nombre fundamental, de ahí que consiga estrenar en Nueva York. Era una ópera imperfecta, todavía estaba trabajando en ella, y de la que está volviendo, está trabajando en los arreglos que le sugiere Pau Casals. De hecho, el chelista estaba en Nueva York y fue una ayuda fundamental para él. ¿Por qué? Porque en el fondo carecía de la formación para componer en condiciones. Fue un músico que empezó a estudiar muy tarde. De hecho, tiene una infancia que es fabulosa, o sea, está contado en el cuento, porque sus padres se pensaban que era medio lelo. Es decir, siempre tenía pájaros en la cabeza. Siempre estaba como iluminado, ¿no? Siempre estaba eso, no prestaba atención a las cosas prosaicas que para el resto de los mortales pues son diario, ¿no? Ahora iremos a eso, pero claro, es que citas a Pau Casals. La novela, tú no esperas a una serie de personajes que se te presentan desde el París que está construyendo la Torre Eiffel, está
aparece Gaudí, aparecen Albéniz, claro, hay una Ravel, que Ravel, los grandes nombres de la música clásica entonces. Claro, es la construcción de la sociedad que tenemos ahora y todos van apareciendo por ahí sin que tú los vayas esperando y dices, bueno, está aquí el otro y además... Wilson, el presidente de Estados Unidos, claro, para él fue una conmoción enterarse de esto. Él recibió también a Enrique Granados y aquí se ve un poco también la diferencia, que yo no sé, esto sí ha cambiado mucho con el tiempo, sin embargo, cómo el reconocimiento, artistas españoles que triunfan tanto fuera y aquí en cambio, porque una de las cosas que él viene con la alegría de por fin voy a tener dinero de saldar las deudas, la distinción entre cómo eran vistos fuera y en cambio el reconocimiento que tenían aquí, porque aquí Granados pues se ganaba la vida yendo a tocar a los pianos y a los locales de Barcelona de aquella época, ¿no? Y dando conciertos solidarios, que constantemente estaba actuando para recaudar fondos para víctimas, para promover la educación de la música, montó su propia academia, la Academia Granados, que a día de hoy sigue funcionando en Barcelona. Esto es increíble, ¿no? O sea, hay muchas huellas de Granados a día de hoy que si recorres Barcelona las encuentras, pero tienes que saber qué es lo que vas buscando, ¿no? Entonces, hay algo que es como transversal a nuestra historia. ¿Por qué nos hacemos pequeños ante algo que debería de hacernos sentir grandes y orgullosos, como es ese Alejandro Pelayo lo llama la selección, que si hubiera una selección de fútbol de músicos, Granados y Albéniz serían la delantera y Turina y Falla serían el medio campo, ¿no? Entonces, ¿por qué tendemos a empequeñecer esa parte de nuestra historia o lo que somos capaces de lograr? Es una pregunta que yo no la respondo en el libro, pero sí que a cada lector le planteo esa disyuntiva, ¿no? Los principios de cuando empieza Granados, que empieza tocando en cafés, pero me encanta que en todos los cafés de Barcelona, en cada uno de ellos hay un tipo que luego va a ser famoso y que es un gran pianista y que son grandes músicos, ¿no? Entonces yo siempre me pregunto si la gente que estaba allí ese día o que iba a esos cafés y que realmente pasaban del músico que estaba allí tocando el piano y era Granados, ¿no? Y eso también, uno de ellos, forma parte un poco de la formación de Granados, ¿no? Cómo empieza a tocar en cafés y luego ya va prosperando poco a poco, ¿no? Eso es lo que me gusta de esa generación, ¿no? Que unieron el sonido tradicional a la excelencia de la música clásica y sobre todo que en vez de imitar a los músicos italianos, a los músicos franceses, a los alemanes, dijeron, nosotros, pues como ahora mismo que estamos en el Mundial, nosotros jugamos así, pues este es nuestro sonido. Y unieron la música tradicional española con ese clasicismo y el resultado es pues las piezas que escuchamos. Desde niño y toda su vida ya, Granados, todo lo que escuchaba, ahora lo comentaba Marta, lo convertía en música. De alguna manera, podría decirse que su cabeza eran notas. Cada mañana, Enrique deja un trozo de pan en el alféizar para que se acerquen los gorriones y así apreciar mejor sus trinos. También se fija en el sonido de las herraduras de los caballos que pasan por debajo de su casa. Escucha a los obreros golpear el metal, al carpintero ese ir y venir de la sierra y las volutas cayendo. Escucha las canciones de los niños en las plazas y de las campanas que hacen a todos mirar al cielo. Está rodeado de música. La encuentra incluso en los alaridos nocturnos de su padre, en los lamentos de su madre cuando la escucha rezar para que no se le muera el marido. Y todo ese botín de sonidos lo almacena en la parte blanca de sus manos. Digamos que él ve la vida en música, es como que el genio siempre está creando, ¿eh? De hecho, era tanto lo que le sucedía que se metía un plumín en el bolsillo y cuando iba por la calle, como tenía esa cabeza tan prodigiosa y se le olvidaban las cosas y todo eran como flasazos y hallazgos, se pintaba en el puño de la camisa 5 líneas de una partitura y se componía ahí mientras iba caminando, ¿no? O sea, era inevitable la música para él. Y cuando escucha esta marcha militar en la que viene su padre, que está ahí en el Batallón Navarra, reúne las escupideras de su casa y las ordena ahí un poco como si fuera una orquestiña y toca esa marcha militar, ¿no? Ahí es impresionante. Eso es, cuando la familia se da cuenta de que el niño no es Lelo, sino lo que es algo parecido a un genio, porque fue la primera vez que le escucharon tocar, sí.
Y es muy alucinante, perdóname, José Luis, que cuando llega al estudio de Pujol y le dice su madre, mira cómo toca el niño. Él le dice, bueno, es que esto está lleno de Aquí madres. llegan muchos niños talentos. Sí. Y eso me encantó porque sigue siendo igual, me imagino que sigue siendo igual. Mira, es que mi hijo toca de maravilla, ¿no? Pero sin embargo, a él algo sí que le tuvo, reconoce, algo le vio, sí, porque Pujol le dijo, bueno, este muchacho quizás sí que es distinto. Y luego, por ir evolucionando, decíamos la historia de amor con la que acaba su vida, la aparición de Amparo, de su mujer, que es clave tanto en lo sentimental como también, y ahora lo decíamos, ¿no? Lo difícil que era ganarse la vida, como él se la ganaba en los teatros, también en lo económico, ¿no? El hecho de que encuentra la pareja le da la estabilidad emocional, pero también le da una estabilidad como para vivir, ¿no? De hecho, los primeros años vivían gracias a su suegro, es decir, el padre de Amparo pues le sufragó el viaje a Madrid, la primera vez que vino aquí a Madrid. Aquí Albéniz le abrió todas las puertas, debuta en el Ateneo de Madrid, es donde da su primer concierto, y en todas las cartas se ve que hay un agradecimiento por parte de Enrique, pero a la vez una sensación de culpa permanente, porque está intentando ser músico y a la vez es el padre de familia que depende de la familia de su mujer. Y eso es una tensión narrativa que se va traduciendo, quieras o no, permea en su obra. Tras el estreno de la ópera María del Carmen, en Madrid se escucha de todo. Unos dicen que tiene de Wagner la noción de artista total, pero otros le achacan una armonía nada convencional, muy lejos de lo que se suele escuchar en la capital de España. En cualquier caso, el montaje le sale a perder. Quiere usar su propio sueldo para cubrir la diferencia entre el presupuesto de la obra y el caché más elevado que tienen los actores que ha elegido. Así no hay manera, le dicen en su casa. Digamos que hay tres elementos narrativos que marcan su vida, que son el dinero, la salud y que nunca consigue aprobar una oposición. Y esos éxitos y fracasos son los que, en fin, no se puede entender su vida sin eso, ¿no? Eso es ¿qué haces cuando lo que te propones te sale mal? Pero tan mal hasta el punto de que se está durante 1 año y medio en estas circunstancias, ¿no? Dependiendo económicamente de alguien y estás estudiando, ensayando, preparando montajes, vida social con Albéniz, que debía de ser un terremoto alucinante, y todo eso a la vez durante 1 año y medio, mientras tu segundo hijo ya ha nacido, está tu mujer sola, y quieres construir un futuro, pero en el fondo, ¿qué futuro es? ¿El tuyo como padre de familia? ¿El tuyo como profesor del Conservatorio de Madrid, dirigido por Jesús de Monasterio? ¿O el tuyo como músico y compositor? Es decir, esa trenza no es tan fácil, y él acaba haciéndolo todo porque era un poco artista total, pero claro, es imposible abarcar. Llega el día de la oposición y tú ya lo has dicho, después de 1 año y medio matándose a trabajar, a vivir, a estudiar, bueno, pues se puso tan enfermo que casi se muere, ¿no? Entonces, y no es la única sorpresa de mala suerte que tiene Granados en esa vida cinematográfica. Otra cosa que me ha flipado de Granados es que él toca a los grandes maestros, pero es como que los toca de una forma personal y va como introduciendo cosas suyas en las partituras de Chopin y de los grandes, ¿no? Y hasta el punto de que le piden que repita, o cuando le piden bises no los puede hacer porque casi ha improvisado lo que está tocando, ¿no? Es que estaba todo el día improvisando, es decir, hay una anécdota muy buena que compone una de las primeras piezas de Suite Goyescas, porque primero Goyescas eran unas piezas de piano, y se pone delante del piano y hay un compañero, Marshall, de hecho, que es su heredero en la academia, que se pone al lado para ir pasando las páginas. Entonces, bueno, pues pasa la primera, pasa la segunda y de repente dice, pero ¿por dónde va? ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? ¿Que por dónde va? Que se perdió. ¿Por qué? Porque Granados tocó lo que le venía en gana. Entonces la gente se vuelve loca, estallan aplausos, le piden un bis y le piden por favor que lo vuelva a tocar y él les dice, esto que acaba de pasar no lo puedo volver a tocar. Y eso me parece fundamental como homenaje a la música, porque la música solo existe en el momento en el que tú la estás escuchando, aunque sea una grabación, porque tú no vas a ser el mismo dentro de 10 minutos o dentro de media hora. Y eso es lo que hacía Granados, recordarnos el carácter genuino que tiene cada instante que vivimos. Claro, y de eso sí que no hay muestras, es decir, no es posible recuperar eso que a él le salía en ese momento de la cabeza. No, y esa es una de las grandes penas que me dio, ¿no? Cuando empecé a hacer la documentación, yo tenía como mucha ansia por escuchar su voz. Claro. Pero claro, su voz no existe, no existe una grabación. Entonces, ¿qué hice? Leí su diario, que es lo más cercano. Y de la misma manera que los oyentes nos hacemos una idea de vuestra cara, ahora mismo es mucho más fácil con las imágenes. Pero para mí ahora Granados ya tiene una voz, después de haber leído sus cartas. Sin embargo,
conseguí unas piezas, bueno, están al alcance de cualquiera en YouTube, de piezas tocadas por él, grabadas en pianola. Justo cuando empieza esta tecnología son los últimos años de vida de Granados, y como era un culo inquieto, perdón por la expresión, se metió a todo. Y la primera vez que lo escuché dije, ostras, qué distinto suena a como yo estoy acostumbrada, ¿no? Y probablemente si lo volviera a tocar no sonaría igual. O sea, con Granados cada vez que tocaba sonaba distinto. De Granados y de Última Escala, que es el libro de Marta San Miguel que estamos hablando hoy, seguiremos hablando a la vuelta también de los libros que ustedes nos recomienden. ¿Qué libro quieren donar? 900 100 800. Podría haber ganado riquezas con música barata. Yo he querido ser conocido por obras serias o no serlo en absoluto. He dado clases durante 20 años en vez de hacer música comercial, y en estas lecciones he sacrificado mi salud, pero he preservado mi arte. Y con este arte, por fin, ha conquistado París. Los músicos franceses han solicitado al Ministerio que le conceda la Legión de Honor de la República. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. El pianista Alejandro Pelayo dice que si la música española tuviera una selección de fútbol, la delantera de la Roja serían Albéniz y Granados, con Turina y Falla en el centro del campo. Durante sus estudios de piano en el conservatorio, había tenido que estudiar y tocar a Granados, me contó. A todos ellos, en realidad. Pero en Granados había algo que lo distinguía, como un romanticismo pesimista que lo ponía a la altura de Berlanga, Almodóvar, El Greco, Goya. 17 minutos para que den las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Este fragmento que leemos de Última Escala de Marta San Miguel lo comentábamos ahora mismo con ella. Esta alineación, si la hubiera, ahora que es época de Mundial de los Músicos. Repasando la vida, que es lo que cuenta la novela de Enrique Granados, con sus momentos de improvisación y sus momentos muy emocionantes. Puede, Marta, que uno de los más emocionantes es cuando está a punto de estrenar en el Metropolitan de Nueva York Las Goyescas y le dicen, oiga, aquí falta un intermezzo, y él se lo saca de la manga en un rato. Esto sí que es alucinante. Antes os contaba que a medida que iba haciendo la documentación descubrían anécdotas o sucesos que me costaba creer. Y efectivamente esto es así porque da fe de ello el propio Pau Casals. Pues el director artístico del Met le dice, mira, esto es muy cortito, efectivamente él carecía de conocimientos profundos de composición y la ópera es corta, apenas llegaba una hora. Le dice, entre un acto y otro tienes que componer música y si no, pero ¿cómo voy a ponerme yo a componer? Pues lo tienes que hacer. Y no le dieron plazo, pero él de repente se recluyó, no dijo nada. Casals estuvo a punto de avisar a Amparo, a la que ya en ese momento en el Metropolitan de Nueva York la llamaban por el sobrenombre Amparo del Maestro, para que veáis el papel que tenía. Y a la mañana siguiente, Pau Casals va a buscarlo y le entrega unas partituras. Y resulta que había hecho en una noche una de las piezas más emblemáticas de la que él, ojo, renegaba, ¿no? Porque dice, es que me ha salido una jota aragonesa. Y ahí Casals estuvo rápido, hizo ahí un pase al pie y le dice, ¿acaso no era Goya aragonés? Es alucinante porque, bueno, al final del libro hay un código, un QR, donde puedes acceder a una playlist donde está todo Granados y es maravilloso. Y este intermezzo es fantástico. Es una de las piezas que me ha dejado absolutamente flipado. Pero yo creo que no podemos terminar esta conversación sobre Última Escala de Marta San Miguel sin escuchar a Granados tocando, porque en esa playlist hay una pieza que se llama Reverie, que es una improvisación que hizo él, ¿no? Entonces yo creo que hay que escucharle. Y ahora, Marta, dime la verdad. ¿Te gusta más escuchar esto de Granados o Antonio cómo pronuncia el título de la pieza? Reverie.
He de decir, menos mal que lo ha dicho él, porque si escucháis mi francés, bueno... No, ninguno nos atrevemos cuando está Antonio en la mesa, solo le ponemos palabras en francés. Hay una por programa. Hoy ha sido esta. En fin, Última Escala, el libro de la semana que le recomendamos mucho, pero a cambio de haber hablado tanto y también porque nos ha gustado el libro, Marta, te toca a ti donarnos un libro a la biblioteca. ¿Cuál donas? Pues voy a donar El rayo que no cesa, que es uno de los primeros poemarios de Miguel Hernández, cuando me llama Antonio y me dice, tienes que proponernos un libro para la biblioteca. Y claro, es que, ¿cómo haces esto? Porque yo vuelvo a muchos libros, ¿no? Pero la poesía es para mí el origen de todo. Y sobre todo lo es este libro, porque mi madre leía mucho y de vez en cuando aparecían libros como al alcance de la mano. Y siendo muy pequeña tropiezo con este libro. En realidad creo que era una antología, ¿no? No recuerdo bien la edición. El caso es que me puse a leerlo en bucle y no entendía nada. Porque cuando eres pequeño tú te tomas el lenguaje de una forma literal, pero lo leía como... ¿Sabes cuando tienes el significado de una palabra en la punta de la lengua y dices, ahora sí que lo voy a entender como una adivinanza y no? Entonces, bueno, pues cerré el libro y digo, mira mamá, yo no entiendo nada de esto, te lo devuelvo. Y al cabo de 2 días iba por el pasillo del colegio de una clase a otra y de repente, ostras, tenía un verso en la cabeza como un hueso de aceituna y era tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Y yo no lo entendía hasta que de repente en ese instante lo comprendí. Y lo que entendí fue, ese es el poder de la literatura, esa es la fuerza de la escritura. Y desde entonces lo que trato de conseguir es, salvando todas las distancias, provocar eso mismo en lo que escribo, tanto en mis artículos en prensa como en los poemas que empecé publicando, como en esta última novela, ¿no? de Última Escala. Porque me parece que hay expresiones que van más allá de la belleza. Es decir, la poesía nos nombra, el lenguaje literario nos explica por dentro de una forma en la que nunca te sientes solo. Entonces, es un libro al que volver una y otra vez y nunca se agota. Sí, que cuesta entender cómo las palabras, que alcanzan tanto, pero también son tan limitadas, sin embargo, hay momentos de lucidez que con una precisión que no se encuentra en ningún otro sitio, explican emociones que tú mismo no eres capaz de verbalizar, ¿no? Ahí está. O de traducir. Ese es el poder de un verso, efectivamente. Y eso lo tenía Miguel Hernández, desde luego, El rayo que no cesa, aunque cualquier poemario de Miguel Hernández. Tenemos una estantería entera de Miguel Hernández, ¿no? Miguel Hernández, antologías y demás. Aquí está Pepe Rubio. Hola, Pepe. Hola, ¿qué tal? Nuestro empleado con las novedades editoriales. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues ya hemos hablado de Enrique Granados en la novela Última Escala de Marta San Miguel y traigo otro personaje de estos olvidados, ¿no? Mr. Ángel del Río, de Enrique Andrés Ruiz, en Periférica. Ángel del Río fue un profesor de español de la Universidad de Columbia y una figura clave en el desarrollo del hispanismo. Recibió y acompañó a Federico García Lorca en el viaje en el que éste alumbraría poeta en Nueva York, algunos de cuyos poemas le están dedicados a él, ¿no? Y la novela cuenta pues los encuentros de Ángel del Río con pintores, escritores, exiliados revolucionarios reales y algunos imaginarios. Sí, porque esa es la gracia, una de las gracias que tiene esta novela, que es una novela, con lo cual hay y está lleno de personajes reales y de personajes que todos reconocemos del exilio, pero también hay personajes imaginarios, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es esta novela que también nos habla de la pulsión de escribir sobre lo que sabemos y nombramos y sobre lo que desconocemos e inventamos. La primera de las novedades, la segunda, Pepe. La ópera de los 3 centavos de Bertolt Brecht, de Libros del Zorro Rojo. Qué bien edita el Libro del Zorro Rojo, por Dios. En 1728, una obra de John Gay escandalizó a Inglaterra al poner en escena ladrones, prostitutas y políticos corruptos cantando melodías populares. 2 siglos más tarde, Bertolt Brecht refundió esa obra y la convirtió en una de las más influyentes del siglo XX, la ópera de los 3 centavos, una sátira musical con música de Kurt Weill. En el 70 aniversario de la muerte de Brecht, este librazo de Libros del Zorro Rojo, ilustrado por Katja Spitzer, cuyas ilustraciones presentan la obra bajo una nueva luz. Es alucinante porque es una obra de teatro, pero está llena de canciones. Bueno, es fantástica recuperar esta ópera de Bertolt Brecht, hoy que hablamos de ópera también. Nuestras 2 novedades, la ópera de los 3 centavos de Bertolt Brecht y Mr. Ángel del Río de Enrique Andrés Ruiz. La primera en Libros del Zorro Rojo, la segunda en Periférica, que es otra editorial que también nos encanta. Llamadas al 900-100-800. Hola, Edurne desde Vigo, buenos días. Buenos días, encantada de participar. Igualmente, Edurne, ¿cuál es el libro que nos recomiendas? Pues yo recomiendo Dune, de Frank Herbert. Creo que es una muestra muy buena de cómo la ciencia ficción puede hablar de mundos lejanos
pero de asuntos que nos resultan muy cercanos. Es una obra en la que vamos a reconocer muchos asuntos actuales, nos alerta sobre el fanatismo, sobre el peligro de seguir a autoproclamados mesías, sobre el peligro también de depender de recursos escasos y sobre todo si esos recursos son controlados por pocas manos. También nos habla de ecología, nos habla de cómo el verdadero poder muchas veces está en la sombra y no es el que vemos así a primera vista. Entonces yo creo que es un libro, pues eso, súper, súper recomendable. Anotado queda. Plaza y Janés. De Plaza y Janés. Edurne, muchas gracias. Gracias. ¿Puedo meter una cuñita? Adelante. Rápida. A ver. Vale. Es que formo parte de una asociación cultural sin ánimo de lucro que nos dedicamos precisamente a divulgar la obra de Frank Herbert, hacemos clubes de lectura y mucho más, y nos llamamos Duneverso, así que los fans de ciencia ficción que nos busquen. Que Duneverso. somos majetes. Pues la cuña hecha. Gracias, Edurne. Gracias a vosotros. Un beso. Dune de Frank Herbert es la recomendación. La primera. La segunda es de Luis Carlos desde Zamora. Hola, Luis Carlos. Buenos días. Hola, buenos días, José Luis. Cuéntame. Pues yo quería donar a la biblioteca Los días perfectos de Jacobo Vergareche. Qué maravilla. Que está en Libros del Asteroide. Y bueno, es una novela que me ha gustado muchísimo y que me ha atrapado casi desde el principio, porque en el momento en el que Vergareche hace una cita de Abderramán III y dice que después de 50 años de poder y absolutamente, bueno, pues lo que era un personaje como este, ¿no? Acaba diciendo que de todo ese tiempo ha contado en total 14 días felices, pues es lo que de alguna manera me engancha y me lleva a comprobar que efectivamente cuán difícil es llegar a la felicidad. Y como siempre he tenido algunos problemas con ese concepto, pues Vergareche, mediante el uso del estilo epistolar, pues con 2 cartas, una a su amante y otra a su esposa, pues efectivamente llega a la conclusión de que de todas esas relaciones y de todos esos días de vida son muy pocos días perfectos, volviendo al título del libro, en los que ha sido completamente feliz. Y bueno, pues ese es el motivo fundamental por el que me atrapó desde el principio y no he podido dejarlo hasta que tú lo has terminado. Está muy bien. Momento, Los días perfectos de Jacobo Vergareche en Libros del Asteroide. Gracias, Luis Carlos. Gracias a ti. Hasta saludo. luego, un abrazo. Aquí está también Pascual Donate, buenos días. Muy buenas. Con los libros, ¿también es Libros del Asteroide? También Madre es Libros mía, del pero Asteroide. oye, espero que nos envíen buena cosa de libros esta mañana, ¿eh? Pero es que fíjate en la portada, no te la llevarías hasta libre. Mira qué Sí. ojillos tan bonito. Sí, la verdad que sí. ¿Te has encontrado en la redacción perdido Sí, ese libro? Este libro perdido, pero además había bastantes. Yo creo que ha pasado por bastantes mesas de la redacción. Se titula La Liebre y yo. Está publicado por Chloe Dalton, que es la autora. Es una asesora política, pero ella un invierno de 2021 se encuentra a una liebre recién nacida, un lebrato, en un camino y decide rescatarlo y cuidarlo. Lo difícil que es criar a una. Claro, y también una descubre que nadie había conseguido criar a un lebrato o una liebre, porque son animales que es muy difícil de criar. Es que es una locura y es un libro muy locura de bonito. libro. Sí, es un libro muy bonito que te cambia la visión un poco del mundo y estupendo. Pues ahí queda. ¿Y en un libro una hora este Pues domingo? en un libro una hora para celebrar el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, hemos hecho Oculto Sendero, de Elena Fortún, que es un librazo donde ella descubre su homosexualidad. Es alucinante porque no es el típico libro en el que al final consigue salir del armario, no, es que ella descubre su homosexualidad a lo largo del tiempo y se libera, y es fantástico, es un libro maravilloso. Pues ya tenemos deberes de lecturas de verano, deberes de escuchar también a Antonio este fin de semana y leer, si a ustedes les apetece, Última Escala, el libro que nos ha convocado esta mañana, de Marta San Miguel, a partir de la historia de Enrique Granados. Ha sido un gusto compartir Mañana de Radio esta mañana contigo, Marta. Muchas Igualmente gracias. a los dos, muchísimas gracias porque ha sido una gozada. Gracias por este librazo. Adiós, Antonio. Hasta la semana que viene. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. I like your big sister. She has your same face, and I tried to win her over with my cynical humor and yacht rock music taste, and all my Nos pasa todos los días, pero los viernes especialmente. Parece que uno esté más abierto al buen humor, a la diversión, a la buena música.
Esto que suena es una estupenda manera de abrir las historias musicales. Ahora, Fernando Neira, buenos días. Buenos días, no puedes tener queja. No, la verdad que no. No tengo ninguna queja, me gusta mucho. Olivia gusta Rodrigo. bien. Y además hoy has cambiado de partener. De pareja de baile, que sí. está bailando contigo. Hola, Nausle, buenos días. No sé si por gusto, pero por obligación sí. Buenos días. ¿Quieres decir que no te apetecía, no? No, digo Fernando, que ha cambiado de pareja de baile, pero no ha sido por gusto quizá. Yo soy muy ecléctico con las parejas de baile. Bueno, y con las parejas en general. Bueno, está sonando Olivia Rodrigo, que es nuestro disco de la semana. A ver, es que es una barbaridad. Tenía 2 álbumes, va por los 23 años. Un disco temático sobre los vaivenes del enamoramiento, es decir, los momentos de emoción, de estallido, la amargura cuando la cosa no funciona. El disco es brillante hasta en el título, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, es decir, pareces bastante triste para una chica que está tan enamorada. Y esas 12 canciones que son ese ciclo temático de cómo la cosa se consolida y luego se viene abajo, comienzan con una de las canciones más comentadas del año, Drop Dead. La pecera, que no solo a nosotros, creo que a las próximas invitadas les gusta mucho también Olivia Rodrigo. Pero es que es un inicio muy enérgico. Es que es imposible que no te guste esto, está muy bien. Además, esta canción es un hito histórico porque Drop Dead, fijaos, es el primer single del álbum. Es número 1 en Billboard, en la lista oficial estadounidense, y es la primera vez que una artista consigue el número 1 consecutivamente con los 3 primeros singles de sus 3 primeros LPs. ¿Hablamos de un romance en términos literarios o la historia está basada en hechos reales? A ver, indicios apuntan a que está basada en su affair con el actor británico Louis Partridge. Ellos estuvieron juntos desde finales del 23 a finales del 25. ¿Qué pasa? Primero que encajan las fechas, pero es que además hay un verso muy curioso que dice Piscis y Géminis, pero creo que podríamos encajar bien. Ella, Olivia, es Piscis y Eureka, Partridge, es un Géminis del 3 de junio, también de 2003. Y como las cosas al principio van tan bien, Olivia solo sufre cuando tiene ganas de contarle todo lo que le pasa a su chico. Él en ese momento no está al lado y de ahí surge el pálpito de Maggots for Brains, gusanos para los cerebros. Se me hace tan extraño que él no esté aquí, te ha pasado algo chulo, no puedes aguantarte las ganas de compartirlo con la persona de la que estás enamorada, y claro, vuelve a encajar con la hipótesis clamorosa de que el álbum gira en torno a Louis Partridge, puesto que él vive en Londres y Olivia, que es de padre filipino y madre germano-irlandesa, está afincada en Los Ángeles, o sea, a 11 horas de diferencia en avión. Y claro, esto de las distintas fases del amor da mucho juego narrativo, ¿no? Siempre, pero Olivia Rodrigo las exprime al máximo. Para mí, para mi gusto, la canción del álbum es la que describe la incertidumbre, esto de que crees que un amor será tu cura, pero las cosas no suceden así. Olivia muy lista, lo sabes muy bien, y de ahí surge The Cure, la cura, que la propia Rodrigo califica como el clímax del disco y no es para menos. Yo estoy de acuerdo, es el mejor tema del disco. Además, en el preestribillo es donde dice eso de I'm Unraveled, y de ahí curiosamente surge el título de la gira, que va a ser The Unraveled Tour. Oye, ¿y esta cura es un homenaje a The Cure, a la banda? Que han actuado juntos y se admiran, ¿no? Sí, pues podría ser, porque de hecho Olivia fue invitada de The Cure en Glastonbury del 25, pero es una feliz coincidencia. Se titula The Cure porque la canción va de una cura, pero... Albricias, ¿qué sucede? Que hay otra canción en el disco, What's Wrong With Me, que hay de malo conmigo, donde el invitado es, efectivamente, Robert Smith. To the doctor and she said I was fine. Tried many
Pues querida Uslet, te lo han puesto muy difícil para impactarnos ahora con el estreno de la semana. Pues mira, sí, pero voy a aprovechar el Mundial y mira, seamos más o menos futboleros. La palabra catenaccio nos llevaría, ¿no?, a una táctica italiana futbolística defensiva, férrea. Bien, pues vamos a llevarlo a la música porque es la novedad de hoy. Es el debut absoluto de una nueva banda que, aunque la lideran dos viejos conocidos, va a ser nueva, se va a estrenar en septiembre, pero nos han dejado que podamos escuchar su primer single aquí. Ellos se van a llamar Catenaccio, son Javi Ferrara, cantante de Parque Sur, y Fernando Naval, guitarrista de Camellos, y esto, por primera vez que suena, es Pájaro Negro. Y ahora vuelo, 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 y no te he encontrado. Pregunto si vieron a un pájaro negro con pico anaranjado. Y ahora vuelo, 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 y no te he encontrado. Pregunto si vieron a un pájaro negro con pico anaranjado. Se van a hacer llamar así, Catenaccio, esto es Pájaro Negro. A la vuelta, después del estreno, Ginebras en Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Lo que no llegaste a ver, algún día lo verás. Los franceses besan bien y en Argentina sonará la canción que escribí cuando estaba fatal. Con las chicas en Berlín, Paula dice que Celia se quiere quedar. Con las chicas en Berlín, no podemos parar, no podemos parar, no podemos. Para hacer canciones que nos pongan de buen humor, nos hagan sonreír, nos obliguen a tararearlas cada vez que las escuchamos, pues hace falta conocer cada referencia de la cultura popular. Hay que mezclar las enseñanzas de los Beatles con unas gotas del Madrid de Malasaña, algún guiño a series como Conocía a vuestra madre y las enseñanzas de grandes reinas del pop como Taylor Swift o, sobre todo, de ahí que fuera tan cantada antes en la pecera, ahora hablaremos de ello, Olivia Rodrigo. El resultado se parecerá a canciones como esta, Intervención. Robin se ha quedado sola estas navidades, te la ha cuidado. Como cuido yo de ti, disfruta este bizcocho que te he preparado. Han vuelto los monstruos a tu habitación. Sororidad, complicidad, el cuidado entre ellas son elementos que han ido cobrando forma musical en los discos y que aquí tienen un papel fundamental. Teníamos muchas ganas de quitarle el plástico a este tercer álbum porque ellas no tenían fácil esto de superarse, han llenado festivales y pabellones emblemáticos, se han ganado los elogios de quienes empatizamos con su visión a la vez descomplicada pero nada inocente de nuestro día a día. Y ya está bien de bailar y cantar mientras asumimos que en nuestras vidas hay incertidumbres y vaivenes, porque lo que pasa con esta vida es que da muchas vueltas. Bueno, pues decíamos que no tenían fácil para superarse, pero lo han hecho más profundas e intimistas que nunca, tan enérgicas como siempre. Las protege el nombre de una reina de leyenda que nunca se dejó achantar y a la que muchos siglos después hacen honor en cada canción conjugando melodía y empatía. Aquí están Ginebra, Sandra, Raquel, Jules, ¿cómo estáis? Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenidas. Uy, qué introducción más increíble. No, pues es que ya está, hasta aquí. Muchas gracias. Hasta Gracias. Esto era lo importante. Ha sido divertidísimo. ¿Os ha gustado? ¿Os habéis, Sí. lo habéis pasado bien? Bueno, oye, dejadme empezar mandándole un beso a Maui, que hoy no puede estar aquí, cantante y guitarrista de Ginebras, con quien nos hubiera gustado también hablar de, bueno, de lo que vamos a plantearos a vosotras. ¿Cuántas vueltas nos ha dado a vosotras la vida hasta llevarnos a este trabajo, a este Ya dormiré cuando desde el Ya dormiré cuando me muera hasta aquí? ¿Cuántas cosas han pasado? Yo creo que han pasado tantas y tan locas que no terminamos de procesarlo nunca. Siempre dicen, bueno, pues tiene un tiempo después de los conciertos para procesarlo todo. Y al final en ese tiempo no procesas nada. Lo único que quieres es o piscina, o familia, o amigos y tal. Y no tienes como ese tiempo para pensar. Pero si estáis todo ya en loco. otro sitio, ¿no? Es decir, ya habéis procesado Ginebras, ya es otra cosa. Sí, obviamente. Sí, ya hemos normalizado lo que no es normal, ¿no? El éxito, ¿quieres decir? No. El éxito depende, ¿no? ¿Qué es Bueno, el ¿qué es el éxito? Entonces, Vamos se a parece ponernos bastante, filos. empieza a Poder parecerse vivir. bastante lo No, vuestro, pero ¿no? poder vivir de la música, pues ya está ahí. Bueno, y que sí, que efectivamente que la vida da muchas vueltas
en lo laboral, como es nuestro caso, pero también en lo personal. Y bueno, cada una teníamos nuestra profesión antes de empezar con esto, y ahora ¿quién le iba a decir a nosotras 4 de 15 años que íbamos a estar aquí siendo entrevistadas, ¿no? En plan, es muy loco, es muy loco. Al final ya todas estamos en la treintena o pasándola, o sea que ya ha habido un proceso más. No me lo digas a mí con esa cara de pena, porque aquí no. Se pueden llegar a pero claro, estamos en otra planta. Claro. Quiero decir que hemos descubierto la crisis de los 30, ahora vamos a por la de los 40. A ver si de verdad se acaba la entrevista ahora, ¿eh? No, pero sí que es Nos lo verdad estáis que poniendo muy difícil. cuando pasas por lo mismo la segunda vez, ¿no? En plan, en tu vida es como, vale, ya te lo conoces, ¿no? Sí. Entonces nosotras ya hemos pasado más de una vez por lo mismo, entonces bueno. Mira, Donde nada es para tanto, que es el título de este álbum, no coincide con el título de ninguna canción, con lo cual tiene pinta de declaración de intenciones. ¿Por qué? ¿Qué cosas tenemos que relativizar más de lo que hacemos? ¿A qué cosas les damos más importancia de lo que deberíamos? Sí, a ver, yo creo que este disco es como una conjunción de muchas canciones que hemos ido haciendo durante este proceso que tenían un poco que ver y tenían un poco esa misma vibra de nos están pasando cosas quizás no tan agradables y cosas un poquito más pues ajustadas a vivir en Madrid y tener que pagar un alquiler y otras cosas que ocurren en la vida, pero tomadas un poco desde ese punto positivo o intentando buscarle la risa, y es como, bueno, al menos durante este ratito que estamos haciendo esta canción, estamos escuchando este disco o estamos en un concierto, este problema tocho que es complicado, como dice la canción, que no sea para tanto. Coincide con una frase de mi diario, que sí que decimos que nada es para tanto, pero hay cosas que sí lo son efectivamente, hay que sufrirlas, pero si podemos darle la vuelta y mirar qué es lo bueno que nos ha podido aportar pues esa ruptura o esa pérdida, pues bienvenido sea. La movida está en cuando te pasa por primera vez. Que tú ahí haces un mundo que parece que se te va a acabar la vida y luego con el tiempo ves la perspectiva y dices, en verdad, esto es una mierda comparado con a lo mejor otra cosa que te esté pasando Como en eres el una momento. señora mayor ya ahora, pues ya esa perspectiva. Como llevo ya lo sabes. saca. Oye, teniendo La en cuenta- sabiduría de la edad. Claro, Se nota. de la Se edad nota. adulta. 31 años de Madre experiencia. mía. Los pelos de punta. Una pregunta adicional precisamente sobre esto. Hay mucho componente autobiográfico en vuestras canciones, pero primera parte de la pregunta, ¿se os puede llegar a conocer a través de vuestras canciones? Segunda parte, ¿hay cosas de vuestras vidas que no llegaríais a traspasar al mundo de la música? Sí. Sí, 100%. Sí, ni cambiando un nombre. No, yo creo. A ver, son muy autobiográficas, pero es verdad que, bueno, al final somos 4 personas también individuales. Quiero decirte que nos pasan cosas parecidas, pero que sentimos y nos emocionamos de manera diferente ante ciertos temas, pero a nivel de grupo, o sea, yo creo que son bastante autobiográficas y si no... Sí. No haríamos a lo mejor una canción que no nos viéramos reflejadas en ella. Yo creo que las canciones sí que hablan sobre nuestras cosas, pero no hablan de todo lo que nos pasa, y porque también somos conscientes de que tú al final pues tenemos una cierta responsabilidad, ¿no? Aunque no la queramos, está ahí, ¿no? Pues nos siguen un montón de niñas, por ejemplo, de referentes, y nosotras en nuestras vidas hay cosas que hacemos fatal. Entonces, pues de eso, pues igual no está bien, ¿no? En plan de contar absolutamente todo porque nos equivocamos, porque somos humanas, pero sí que lo que contamos, pues bueno, somos conscientes desde donde lo hacemos, y también nos equivocaremos, y habrá cosas que igual dentro de 5 años revisemos de este disco y digamos, hostia, pues no teníamos razón, bueno, pues nos hemos equivocado, pero yo qué sé. Pero es importante eso, ser consciente de vuestra responsabilidad y vuestro altavoz, es decir, claro, el alcance y el impacto que tienen vuestros mensajes y cómo combinarlos sin, ahora lo estamos escuchando, vuestro tono es vuestro estilo, es vuestro estilo, cambian, evolucionáis, pero seguís siendo ese tono vital. Tú escuchas un disco de Ginebras y te dan ganas de comerte el mundo, y en cambio las temáticas, ahora hablabais de la crisis de la vivienda, ese equilibrio que no sé cómo de difícil es, de una canción que te deje el cuerpo bien cuando en realidad lo que está contando es regular, ¿no? No, efectivamente. De hecho, por ejemplo, ayer hablaba con Magui, con la cantante, en plan, deberíamos hacer también una canción de la pérdida, pero que te haga bailar. En plan, ¿cómo será eso? ¿Cómo se hace eso? Pero es que, ¿cómo puedes hacerla si estás mal? ¿Sabes? En plan, lo más complicado yo creo que es ese primer comienzo de, ¡guau! Es que ¿cómo voy a escribir algo? Y hay una frase que decimos en el disco que es, fue la vida o la música en sí que parece que sana cuando el artista se quiere morir. ¿Cómo es posible que una canción que hable sobre la ansiedad y sobre lo mal que estaba una amiga nuestra haya hecho
haya curado a tanta gente que nos lo han hecho. Qué bien. Nos ha llegado ese mensaje y es como, joder, qué fuerte, ¿no? O sea, que algo tan malo en verdad esté curando. Justo yo pensaba, porque abríamos con las chicas en Berlín, y yo me preguntaba si teníais objetivos inspiracionales, y ahora justo pues lo estáis compartiendo, ¿no? Un poco, oye, pues ojalá podamos hacer una canción sobre la pérdida, ¿no? Porque, por ejemplo, con las chicas en Berlín, yo confieso que la primera vez que la escuché me emocioné mucho. Con esta emoción que hablamos, esta emoción agridulce, ¿no? Esta emoción loca que te lleva de la alegría más absoluta y querer bailarla, a acordarte de tus amigas y de esa memoria colectiva. Y pensaba, es que no hay tantas canciones de la amistad femenina, ¿no? Que la cuenten así de bien y que la canten así de bien. Entonces, no sé si hay temas que, según los veis o los comentáis entre vosotras, ya los apuntáis para decir, de esto hay que escribir algo, porque no está hablado. Aquí hay hueco, ¿no? Aquí hay hueco temático. Es que yo creo que más de temática, bueno, yo al menos la forma que tengo yo de funcionar es más bien frases o cosas. Tema temática me cuesta más. Es un documento andante, en plan, con la cámara, escribiendo todo el día. O sea, yo la admiro muchísimo. Pero frases, en plan. Pero te vienen frases y las anotas en el móvil, en notas del móvil. Sí. Pero, joder, vino una vez una amiga a unas cañas que habíamos hecho y dice, ¡buah, tío, cómo huele la ciudad a sudor! Y yo, qué buena frase, la apunté y hay una canción que se llama La ciudad huele a sudor. Sí. O sea, quizá muy poética tampoco era la frase, pero vale. Pero puede no, la frase que he dicho del artista se quiere morir es una frase que Magui llevaba escrita desde hace mucho tiempo, intentado hacer muchas canciones con esa frase, no salía ninguna, y al final en una canción la consiguió meter, y es como, es que esta frase mola. Intentándolo meter en todas las canciones del disco. Porque la frase mola. Entonces, pero tú vas cazando versos, vas como cazando mariposas, pero vas cazando versos y los vas anotando. Efectivamente, y te parece que no tienen nada que ver, y cuando los aunas de repente dices, ostras, lo que acabo de hacer, es que eso es increíble, lo siento. Claro, es como pero, si fuese un flechazo que sabes que lo tienes que pillar porque vas a conseguir algo de ahí. Sí, de repente lo ves todo junto y dices, pues que tiene todo el sentido. Estas canciones a priori no tenían nada que ver las unas con las otras, y juntas en el disco nos hemos dado cuenta de que tienen todo el sentido. Bueno, después del Día de la Ginebridad, el 12 de octubre del 2023, que os plantasteis ante cerca de 10.000 personas en el Wizzing, o de recibir el premio Ondas, inolvidable aquella con noche, un gran ¿verdad? presentador. Sí. Y también estaba yo, no solo Miguel, en 2024, el fenómeno musical del año. Ahora, ¿qué metas tenemos? Antes os he empezado preguntando por el éxito y demás, pero claro, vais como marcando doble check en muchas cosas que decíais cuando yo tenía 15 años, ostras, es que no me lo podía ni imaginar, ¿no? ¿Ahora qué? Nos encantaría introducirnos en el cine. ¿Ah, sí? Banda sonora. Desarrolle, por favor. Haz un llamamiento. ¿Qué en concreto? ¿A qué director o directora quieres que nos dirijamos? A ver, los Javis van a hacer una serie de Las vecinas de Valencia. Atención, yo creo Javis. que casamos ahí. Claro, sí. Poco, sí. ¿no? O sea, ahora el cine, ¿eh? Está bien eso. Ahora el cine y los Javis, o sea, no te creas tú. Hombre, que claro, o sea, hay que empezar apostando a ser ambiciosas, pues no está nada a esta edad no pueden perder el tiempo. No, claro. Yo también me he enterado de que Inma Cuesta está haciendo una comedia romántica. Ay, sí, de lesbianas, así pues, que vamos. Por comedia Inma Cuesta romántica llama, Inma por Cuesta favor. también. Eso es. Vale, pues dicho queda. Además es andaluza, a ver si... Sí, le voy a sí, tirar, sí. le voy a tirar, a ver. ¿Le vas a tirar? ¿Qué le vas a tirar? Oye, somos un está haciendo grupo, con soy su novia, gaditana. Está casada y tiene un hijo o hija, no sé lo que es. Pero la admiro muchísimo a ella como profesional. Pues dicho queda. Oye, un poquito más de Cuidado música. que la radio tiene más. Inma Cuesta, bueno, te imaginas, ¿no? Inma Cuesta, aquí una Inma Cuesta gaditana. sabe el teléfono de contacto de este programa y puede llamar en cualquier momento. Decía un poquito más de música porque, bueno, hay gente mediocre en el camino, pero la inspiración sigue fluyendo a borbotones en vuestro cuartel general, y yo creo que eso se nota en canciones como Mi Diario. ¿Espera, esto de que se compone y se escribe mejor cuando estamos en la mierda? Claro, es que nos hemos tirado como un poco piedras sobre nuestro propio tejado, porque nos referíamos a escribir en el diario. de escribir de tus mierdas, ¿sabes?
pero nuestras canciones no hablan en general de estar en la mierda, es todo lo contrario, es como nos ha pasado algo malo y jaja, jiji. Sí, como cura. Pero Como sí, cura, a ver, sí. luego hay canciones, obviamente, todas las que componemos, tanto individualmente las 4 como juntas, que obviamente no están en el disco porque no hay cabida para todo y que sí, efectivamente, también escribimos cuando estamos mal, porque creo que es una especie de como soltarlo, ¿no? Como quien va al psicólogo, que en verdad lo que más le ayuda es hablarlo y no tanto la respuesta que te pueda dar. Pues al final nuestra terapia también es un poco musical y escribir. Y sí, se escribe estando triste, pero es que me gustan más las canciones que salen cuando la energía es buena y bonita. Entonces, hay veces que es alguien el que te hace escuchar algo o escucharlo mejor. Yo en este caso he consultado al mayor experto en ginebrismo que conozco y ha dicho que tenemos que escuchar Mundo Hostil. No hay nadie al timón, reviso los mensajes de hace 3 años para comprobar si todo me lo inventé. El mayor experto en ginebrismo que conocemos es Iñaki Pascualena. Es el Absolutamente. fan número 1 de Ginebras. Hoy no está tampoco aquí con nosotros. Pues tanto no lo será, que reagendar Tanto esta no lo cita. será entonces. A ver, Iñaki, Y él me decía, me va a matar, pero lo voy a decir. La que más me gusta es Mundo Hostil. Y es la más raruna. Sí. Para rara de vosotras es pelotas. la más raruna. Sí. Y de hecho, nuestro productor, uno de nuestros productores, Víctor Cabezuela, quería que abriéramos el disco con esa y nosotros en plan, pero Víctor, ¿se te ha ido la olla? Pero os ha sorprendido ahora, por ejemplo, la reacción de todos vuestros seguidores, de la crítica, porque es verdad que esta canción, todo el mundo habla de como de un cambio, de una madurez, de un no sé, de una potencia que tiene, que es única. Sí, esta canción la compuso Sandra y Maui, en cuanto la escuchó, dijo, chicas, hay que meterla, hay que meterla, hay que meterla. Y es verdad que era como, vale, pero ¿cómo lo hacemos? En plan, ¿cómo llevamos esto al escenario? Y trabajando con, bueno, primero nosotras y luego con Víctor y con Manuel Cabezalí, pues fue como, venga, vamos a hacer como una especie de electrónica, pero como con instrumentos reales tocados y vamos a llevarla al directo porque mola mucho y nos gustaba mucho a las 4. Qué bien. Qué bien compartir este ratito con Ginebras, con Sandra, con Raquel, con Jules, que han venido a presentarnos su último trabajo. Y luego pues toca cantar, sabéis que ahora vamos a hacer una pequeña pausa, pero luego Vale. nos vais a cantar. No os algo. vais de aquí tan No, fácilmente. estupendo. Que nos deje el cuerpo ¿Cuál bien. queréis que toquemos? La que teníamos preparada, porque aquí la magia de la radio incluye... Aquí sí que no hay ningún tipo de improvisación. Pero oye, si quieres improvisar, a capela la que tú quieras. ¿eh? A la vuelta, Ginebras. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Hoy con Sandra en la voz principal y guitarra, con Raquel al bajo y Jules en la percusión, vamos a escuchar uno de los temas del tercer disco de Ginebras, que después de deliberarlo mucho, han decidido que sea El Bosque. Cuando queráis. Un paseo por el bosque a las 6 de la mañana, con la luz de la linterna porque no veía nada. Y me puse a darle vueltas, a buscarle una metáfora. Son las 7 amanecido y yo sigo sin ver nada. Y es que a veces nos metemos en los bosques de la vida, no encontramos soluciones, no funcionan medicinas. Yo seguía caminando y poco a poco ahí al fondo vi que hacía un sol radiante. Yo seguía aquí en el pozo porque hay árboles que ocultan y otros tantos que protegen. Cuando llueve te resguardas, cuando el brillo oscurece, todo tiene un beneficio y una parte que condena. ¿Y por qué me quejo tanto? Porque siempre veo problemas. Continúo el camino, hay un río que bloquea. Pienso en cómo atravesarlo cuando encuentro una piedra que me ayuda a cruzarlo. Me he sentido tan atleta. Gracias, piedra, por tu ayuda. Un día te escribiré un poema, pero entonces en la
cuesta que bajaba en la autopista. Otra piedra se interpone, me caí, me hice heridas y maldigo a esta piedra por joderme en la rodilla. Ya no habrá poema cursi, ahora tengo pesadillas. Voy a terminar diciendo que ese bosque fue importante y esas piedras del camino me enseñaron a quebrarme. No elegí que apareciesen, forman parte del paisaje como tantas situaciones que ahora son inolvidables. Gracias a vosotras, Ginebras, que estarán en Toledo, en La Solana, en el Oasis Sound de La Solana, en Ciudad Real, en Torrevieja, en Benidorm, en Valencia, en Almería, Logroño. Ginebras tienen por delante un verano muy intenso, así que búsquenlas sobre los escenarios porque merecerá la pena. Chicas, gracias. Gracias a que vaya bien y buen verano. Adiós. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home because I haven't got one anymore. Take me out tonight. Bueno, y este cambio de registro, ¿quién lo trae? Pues podríamos ser ambos, ¿no, Sí, Fernando? sí, La yo me verdad. apunto. Ha sido una cosa consensuada. Consensuada Vamos, consensuada al 100%, además. O sea, Sí, hemos porque dicho el sí. aniversario era el que era. Sí. Junio de hace 40 años se publica este disco que para unos eran los dioses, para otros eran los extraterrestres, pero es verdad que esto es algo sobrenatural, esta canción es algo sobrenatural, porque cómo se puede hacer algo tan bonito y tan chocante. Fíjate, hablábamos antes, ¿no?, de los equilibrios Nunca entre mejor dicho lo de los chocante. sentimientos y la forma. Mira, nunca mejor dicho lo de chocante, porque ¿cómo puedes hacer, Sastre, la canción más romántica, una canción sobre el amor, preciosa, sobre un posible accidente de coche con un autobús? Sí. O sea, ahí pues estuvieron The sí. Smiths, no Morrissey. estuvimos nosotros y ellos lo consiguieron. Se cumplen 40 años de este disco, de The Queen is Dead, un disco que siempre aparece de manera regular en las listas de los mejores discos de la historia y que además he leído, Fernando, tú ayúdame esto a saber si es así, que surgió de una fase imperial. Es un término, ¿no?, que los críticos habéis afianzado. Fase imperial quiere Fase decir... imperial. Yo Fase quiero tener imperial de es esas. el momento culmen de tu creatividad, Tu- o sea, tu donde prime, tocas que diría techo, ahora tu la prime, juventud. pero es que además para ellos, para The Smiths también fue el punto y final. O sea, Sí, sí. a partir de ahí un añito más y Les, ya que- desaparecieron. les quedaba poco imperio, poco imperio. Yo lo de fase imperial, la verdad es que como crítico no lo he escrito nunca, pero estoy a tiempo de hacerlo a lo mejor. Bueno, no está mal la expresión, ¿eh? La sí, fase está imperial. simpática. ¿Tú está coincides simpática. con esto, Nerea? O sea, yo coincido con que es un disco absolutamente fabuloso. También es verdad, los que somos muy de los Smiths, somos muy de los Smiths. Mucho. Sí. Yo este disco lo he escuchado unos cuantos cientos de veces y es mi favorito de los discos. Pero es que, por ejemplo, la última persona con la que estuve hablando de este disco así significativamente fue Antonio Muñoz, el ex alcalde de Sevilla, el alcalde de Sevilla anterior Sí. al actual, 22-23, que, bueno, o sea, hicimos match el día que nos presentaron porque nos pusimos a hablar de los Smiths. Hablamos poco de Sevilla y mucho de los Smiths. No solucionamos nada de la ciudad, pero, Bueno, pero a veces no lo la pasamos, música es lo que tiene. Nos lo pasamos muy bien. Y la verdad es que esta canción es fabulosa, aparte de que bueno, tiene huella cultural. O sea, tú fíjate, mejor canción de la historia según Johnny Marr, según el propio integrante de la banda. Huella en la cultura popular. Sale en Trainspotting, sale en la ceremonia de los Juegos Olímpicos de 2012. Hay una adaptación al castellano estupenda de Mikel Erenchun. Hay una versión preciosa de Noel Gallagher, Oasis con cuerdas, una sección de cuerdas. Así que buscarlas porque merece mucho la pena. Si quieres, mientras, Astre, para recordar un poco, vamos a dar un pequeño paseo por el álbum. I dreaded sunny days, so I'll meet you at the cemetery gates. Keats and Yeats are on your side.
Mira, podemos empezar con esta conversación en un cementerio, una conversación sobre la literatura, y es que este disco es en sí un universo porque tiene muchísimas referencias al cine, a la literatura, a todas las artes, y hablan pues de la memoria, del plagio, ¿no? De cómo todos reutilizamos las ideas de quienes nos precedieron, y al final ellos haciendo esto lo que no sabían es que su disco también sería para otros esta gran referencia, ¿no? Y podemos pasar, por ejemplo, de este Big Mouth Strikes Again. Una de las canciones más rápidas, más enérgicas del disco, que es un autorretrato de Morrissey. Esto también lo traemos para todos aquellos a los que nos cae mal Morrissey. Perdonadme. Es que yo me escribo aquí la teoría, Fernando, pero luego la naturalidad se me esparrama. Es que es difícil no querer y odiar mucho a la vez a Morrissey. Porque en esta canción habla de la fama, de cómo al decir siempre lo que uno piensa, acaba siendo condenado por ello. Correcto. Y podemos pasar de esta canción, como decíamos, enérgica, a este I Know It's Over. Wow. Porque nos cae mal, pero es que hacía esto. No hay ni una mala. Es que hacía esto. Entonces, ¿qué le vas a decir? Pues una mina esta canción que detona soledad, fracaso sentimental, autocompasión. ¿Y por qué este disco sigue siendo escuchado y nos sigue gustando? Porque habla, aunque también era un disco político, aunque también era un disco que retrataba el Reino Unido en aquellos años 80, habla de todos aquellos que nos sentimos raros, que nos sentimos incomprendidos, de los inadaptados, de los fuera de lugar, y eso sigue estando en 2026, la contradicción de parecer feliz por fuera mientras te sientes perdido por dentro. Bueno, y habla, por supuesto, del odio a la monarquía como sistema político. No es que fuese el God Save the Queen, pero lo de The Queen is Dead, en fin, tenía su carga, y desde luego, además, Morrissey en las declaraciones de la época dijo, soltó por esa boquita suya de Big Mouth pues todo tipo de maledicencias. Por cierto, hay una edición para los muy curiosos de 30 años que incluía caras B, demos, un álbum en directo en Boston, pero bueno, otra debilidad absoluta del disco, que es que son 10 debilidades una detrás de otra, también, esta, fijaos, The Boy with a Thorn in His Side. Say those words, still they don't believe me. And if they don't believe me now, will they ever believe me? And if they don't believe Es que es una cosa de otro nivel. Por cierto, curiosidad con esta canción, The Boy with a Thorn in His Side, a pesar de que está en el tercer disco de los Smiths, ya llevan 3 años y un montón de canciones, es la primera vez que accedieron a hacer un vídeo promocional con la canción, porque se negaban a ese tipo de cosas que las consideraban pues propias de la industria, de los convencionalismos. Cuando les convencieron de que hiciesen un vídeo promocional, lo hicieron con esta canción, que es magnífica, el primer single del álbum, pero se encargaron muy corajudamente de que el vídeo fuese literalmente una mierda. O sea, de hacerlo mal para que no te lo vuelvan a pedir, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Por cierto, lo que sí que es una preciosidad, si alguno lo tenéis, es una pieza de coleccionista. La portada del single original es una foto de Truman Capote de 1949, guapísimo, veinteañero, una de las debilidades de Morrissey. Bueno, pues nos queda tiempo para echar el telón con una última canción especial, digamos, esa traca final con la que a Neira le gusta despedirse y sorprendernos, a veces para bien, otras para menos bien. Vamos a ver hoy en qué lado quedamos. Hoy tiramos de efemérides. Sabéis que este domingo es 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, y es curioso que tardase tanto el pop en salir del armario, porque casi no hay canciones explícitamente homosexuales en los 50 y los 60, pero en 1977 hubo algún ejemplo anterior, pero lo más claro es el momento en el que la música disco obra el milagro, sin ningún tipo de dobles sentidos, con canciones como esta. Se llamaba Claudine, lo fichó el mismísimo sello Motown, que iba abriéndose a mensajes con más calado social, y este fue su único medio éxito, I Was Born This Way. No había margen para la duda porque la letra dice: soy feliz, nada me preocupa, soy gay, he nacido así, soy gay y no es mi culpa sino que es un hecho, he nacido así.
Bean no solo fue cantante, sino que luego fue predicador y pastor. En los años 80 se erigió en activista para apoyar a las personas enfermas de SIDA. Incluso llegó a fundar una iglesia protestante liberal para la comunidad afroamericana LGTBI, a la que llamó Unity Fellowship Church Movement. Y si estáis pensando en la canción de Lady Gaga, Born This Way, efectivamente, es un homenaje a Calvin. ¿Bien o menos bien? Sastre? Muy bien. Ah, bien. Muy bien. Hombre, sí, ha pedido postre y todo con el menú, o sea, está feliz de la vida. Es que a veces trae cosas con ukeleles, armónicas, Ya, unas ya. cosas extrañísimas Sí. que, bueno, hoy es un temazo. Hoy es un temazo. Hoy es un temazo. De hecho, hoy habéis estado muy bien porque hoy todo ha sonado muy, muy bien. Bueno, Oye, muchas gracias. No hemos compuesto lo- nosotros nada, pero gracias. Bueno, oye, pero lo habéis conseguido. escogido. Vamos aprendiendo un poquito. Y anda que no hay para escoger. Bueno, pues Ay. chicos, adiós. Un abrazo muy Chao, fuerte. chao, gracias. Chao. Adiós. Hoy eres tú. Pero si vamos bien de tiempo. Mira, lo primero es- Desde aquí estamos sobreviviendo. Todo el equipo del Hoy por Hoy a punto de dar la bienvenida al fin de semana con el respiro y el alivio que eso significa. Sí. Pero antes hay que pasar por el último calvario. Nos falta la He de decir que esto se lo escribe él de sí mismo para que parezca que nos cae Oye, pero mal. no rompas la magia, por favor. Auditor Sastre. Aitor Albizu, Buenos días. buenos Además, días. No, claro, los máquinas, los maricones. Además, una cosa te voy a decir, es que no rompas la magia en la última auditoría, porque esta no es el último calvario de la semana, sino que es ya la última auditoría de auditorías. Toma ya. Pensaba que nunca llegaría a este momento. Ya, yo tampoco Y confiaba aquí estamos. en aguantaros tanto tiempo, Es pero mutuo, mira la vida, querido. que te lleva una cosa y otra y de repente estás casado con hijos y tienes que pagar hipoteca y coches. Pero bueno, Oye, ¿lo has disfrutado? mucho, pero no te líes, que soy vasco y cero sentimentaloide, así que vamos a la amiga. al curro. Venimos a lo que venimos. Me preocupa realmente lo que va a ser de vosotros a partir de ahora. A mí también. Porque seguís igual de perdidos, ¿eh? Años de radio y no sabéis seguir un guión. Y aquí estamos, no pasa nada, porque suspender es lo más normal del mundo. Además, puede ser una oportunidad para aprender. Bueno, y Nos hemos perdido el guión. No, Estamos, pues- Pepe, te toca a ti. toca a ti. Sastre, Bueno, déjate de cordialismo. No, Estamos no, en la página 2. No, lo que quería decir es que suspender es... quiero hablar claro. Es que por eso no sabía decir la palabra, no decirlo es una putada. Oye, esta gente que no sabe hablar y trabaja en la radio, ¿pero qué pasa, Sastre? ¿Tú O no te sea, has perdido nunca leyendo un guión o qué pasa? Cantidad. Aunque lo parezca, no soy perfecto. Pero se nota, ¿eh? Este momento de transición, claro, que vive la redacción de la cadena SER. Ana Usle empieza a hablar diferente. Pues es que, ¿qué música querías? Hay que bailotear para un poquito. Nosotros hoy, que estamos con ¿Pero qué es necesidad lo de que bailar. pasa? Claro, ¿por qué me hablas así, Ana? No lo sé qué me ha pasado. Te ha poseído Ilenia. Me ha poseído la tontería. la Borrachos de verdad. trabajo. Borrachos de trabajo, claro que si adiós es verano, nuevos programas, todo esto, pues os está haciendo olvidar un poco el lache, ¿sabes? Y más allá de Rosalén, Serrat y Fito, valoráis probar con nuevos estilos musicales. ¿Qué somos ahora? ¿Raperos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno. Somos lo que tú quieras que seas. Estamos en la calle. Estamos en la calle de la desvergüenza. No solo haces radio y escribes de manera exitosa, sino que apuntas maneras como rapero. ¡Cuidado, Eminem! Mira cómo te lo digo. Cogiendo el micro con la mano. Venga, hermano, di. Vamos. Una de las cosas más... Dilo, Venga, Tete. De bro a tete. O sea, eso parecía la tertulia de Iker Jiménez. Qué O sea, lache. cuatro cuñados, un poco, Qué ¿no? lache, sí, Ajá. Digo, ¿cómo te llamarías de raperillo? Pues así a bote pronto, J. Sastre. J. Sastre. Claro. No, o desastre. Bueno, también puede. Pero eso es Eso- muy infantil, ¿no? Vale. Muy evidente. Bueno, tú sigue escribiendo por si acaso. Vale, sí. Vale, y haciendo Yo voy a lo también- mío. Haciendo radio. Bueno, a estas alturas lo que no puede faltar en este Hoy por Hoy son los testimonios un poco guarrones, picantones, que nos gustan. Sí. ¿eh? Uno de los últimos es de Sergio Castro. Ayer nos instalaron en cada una de nuestras mesas unos bellos artefactos con enchufes para cargar los móviles. Sí. Y esa Una tarea... regleta de toda la Sí, vida. una regleta de toda la vida. Claro, No hasta sabía aquí encontrar- todo bien. Un compañero de mantenimiento se acerca para proceder a instalar una regleta al lado del ordenador de Sergio. No hay demasiado fuego, ¿no? Magia, No. morbo en todo esto, pero aquí viene lo interesante. Yo estaba trabajando Eso o en... la ruta del bacalao, no sabremos nunca. Yo estaba trabajando en una película. Y entonces mientras este hombre... Pero insta- escribiéndola. No, estaba viendo una película. Ah, claro, es que... Y mientras la instalaba,
llega la escena sexual más potente y larga de toda la película. Claro, qué bonitas las casualidades espacio-tiempo, ¿verdad? El señor, yo creo, bueno, Sergio haciendo que trabaja viendo una peli y el compañero ahí con el taladro trabajando. Entonces el hombre está haciendo pero mirando a la película. Digo, se va a llevar el dedo. Y hay un momento que la escena era tan larga que yo decido, digo, es que si lo paro se va a notar más, voy a darle naturalidad. La escena no paraba, y el hombre empezaba a mirar con los ojos pláticos, ya no a la película, sino a mí. Claro. Como diciendo, usted no puede dedicarse a ver esto en horario laboral. Claro, yo creo que el señor flipando en plan, que a esto os dedicáis los periodistas. Bueno, sabes que aquí tenemos que ver películas, leer libros, escuchar música y luego poder contarlo. Desastre, a estas alturas, no, a mí no me la coláis. Entonces, cuando ya, para mi satisfacción, termina esa secuencia, ¿Cómo que para tu satisfacción? Digo, satisfacción de vergüenza que estaba. Vale. No hice nada. Es que encima te parece. El hombre se despide de mí y dice, muchas gracias, ya estaría todo. Vuelve a mirar, miro yo una escena de la protagonista haciendo pis. Bueno, pues así trabaja el equipo del Hoy por Hoy. Bueno, ahora habría que escuchar al compañero de mantenimiento contar su versión de la historia. Total, había un guarro en la redacción. Total. Bueno, una cosa lleva a la otra y no bastaba con esta primera historia. Sergio tenía más. Hace unos años, cuando mi hijo tenía 5, estábamos en el salón de casa con el sonido del informativo de fondo, hasta que una historia terminó diciendo, en el banco de semen. Claro, esta empieza ya más directa, ¿sabes? En el informativo dicen, en el banco de semen. Y claro, el hijo de Sergio, pues pregunta. Entonces mi hijo me dijo, papá, ¿qué es un banco de semen? ¿Qué preguntas claro, esa? Entonces yo dije, ¿qué? Para ganar tiempo. Ese ¿qué? Que procura ganar tiempo. ¿Qué es un banco de semen? Entonces dije, que alguien me ilumine. Y entonces de repente dije, ¿de semen? ¿De semen? Será de Simon. Bank of Simon. Es un banco alemán. ¿Cómo hubiera salido tú de esa? De Simon. No me lo preguntes. No me preguntes. Hoy por hoy. Bueno, estoy viendo algo que no me gusta en absoluto. Calla. Bueno, ahora iré a eso. No, porque me voy ya y me voy realmente 3 minutos te quedan. Muy preocupado porque, claro, ¿qué va a ser de todos vosotros sin mí? ¿Qué va a ser de los nuevos becarios? ¿Qué va a ser de la gente necesitada de este equipo? Yo era la alegría. ¿Y qué va a ser de ti, Sastre? Vale, yo te agradezco esta preocupación, pero no te preocupes que yo me cuido solo. Ay, tonto, déjate cuidar un poquito también, hombre. Bueno, no sé quién te va a defender a partir de ahora cuando te digan este tipo de cosas. Y no es el único, ¿no? María Pombo, que va también por ahí. Efectivamente, María Pombo, la influencer, ha lanzado con Mao unas bebidas beauty que tienen ácido hialurónico, te vendría muy bien. Así vuelves en septiembre. ¿Qué quieres decir? ¿Para qué es bueno el ácido hialurónico? Para rejuvenecer un poquito. ¿Qué me estás queriendo decir, Que estás Bianchi? cansado y que cuando te bebas… Estoy cansado, pero tan ajado estoy. Te dije muy ajado. A ver, Martín Bianchi, que ese día se tomó la pastillita de la verdad. Oye, ¿pero no venías a defenderme? No, completamente. El Cortajarena de Alberic. No, María hombre, Pombo, pero me has dicho que me hace María falta. Pombo está estupenda y se bebe sus bebidas de ácido hialurónico. Hombre, porque me va a hacer falta a mí yo un buen zumo de naranja. Para que cuando vuelvas en septiembre estás efecto glowing. ¿Qué me estás diciendo aquí? En las patas de gallo. Lo notas aquí, no las ojeras, ¿no? A ver, también te digo que con la vida que lleváis, o sea, con lo que ha pasado las últimas semanas… Los madrugones. Ay, que me trago. Los madrugones. Lo raro sería tener buena cara llevando esta vida, ¿sabes? O sea, algo fallaría en vuestro organismo. Pues la bebida se llama Youth, es un refresco que se vende en Amazon. Ya no te voy a escuchar nada más, o sea, me puedes contar lo que sea, pero es que puedes decirme aquí que estoy tan mal en la radio. No estás entendiendo nada. La gente que está muy bien toma muchas cosas. Ahora. Bueno, pues nada, ya te pasaré también el contacto de mi dermatóloga. Gracias. Que nada, que me voy, pero preocupado, pero también lo tengo que decir que me voy frustrado. ¿Porque no te hemos hecho caso en nada de lo que nos has dicho? Bueno, la verdad que eso también. Pero sobre todo porque no he cumplido el que era mi objetivo final. ¿Y cuál era? Cargarme Ángels. Cargarme Ángels primero, eso ya ha pasado, pero luego cargarme también a ti. Cargarte a mí. Y poder cumplir mi sueño de ser yo el director, el presentador, el productor de este programa. Yo llevo 6 años preparado en el banquillo como los buenos jugadores. Pero te estás dando ya un golpe de estado, estoy viendo. No, efectivamente. Los oyentes que no estáis viendo, que no veis todavía en vídeo, tenemos un video y no lo van a ver porque esto no se va a subir a redes. No. ¿Y qué pone en el video wall? Pone hoy por hoy Aitor Albizu. No dejas de soñar, ¿no? Como canta Manuel Carrasco. De tarde, hoy por hoy de tarde. Por lo menos 10 segundos que quedan de felicidad y yo ya me puedo ir tranquilo. Oye, si te quedas contento a mí me parece bien. No, ya está bien. O sea, ya más con tanto cambio yo creo que tampoco se va a notar. ¿Qué estará pensando ahora mismo Aimar Bretos? ¿Se estará cagando un poco en mí? Bueno, háblalo con él. Puede ser un vasco, otro vasco. No, pues tampoco pasa nada, ¿no? Ya me puedo ir. Oye, una cosa, que gracias a todos, gracias a los oyentes, gracias al equipo que ha sacado cortes para que yo haga aquí el payaso. Gracias a ti por el cariño y que a todos os deseo lo mejor. Esto también lo tengo que leer.
si me queréis ver, poned Cifras y Letras de lunes a viernes. Es que no en pierde la 2. ocasión. Joder, un poco de broma. Ha sido un gusto, Aitor. Es que gracias, ricasco. adiós, A ti, guapo. Sastre, agur. Si no hay novedad, nos encontramos ya el lunes a las 6. ¡Feliz fin de semana! ¡Adiós! Hoy por hoy, José Luis Sastre. Hoy por hoy y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.